Bueno, la propuesta que teníamos para hoy era una suerte de rebote de lo que fue la presentación de Gloria Leff, entendiendo el rebote como eso que repiquetea, lo que nos fue quedando, lo que pudimos pensar al respecto de ese tema que, como vimos con Gloria, es muy particular. La relación de la ciencia con lo oculto siempre, y aún hoy yo creo, sigue siendo problemático. Que es lo que veíamos con Gloria, ¿de qué se oculta lo que se oculta? Y si se quiere, ¿qué es la ciencia? Porque muchas veces pensamos que la ciencia no es religión, y sin embargo, también la ciencia puede devenir religión. Y a veces uno observa que hay gente que habla de lo científico, pero como si fuese algo religioso, es decir, incuestionable, que no se permite criticar, y que te dicen habitualmente, bueno, porque esto es científico, como la evidencia científica, punto, como que no se puede con esto. Bueno, en base a esto que vimos con Gloria, claro, darle lugar al ocultismo, a transferencia de pensamiento, darle lugar a la telepatía, y la verdad que en un punto da cierto escozor, y creo que también a nosotros. Por eso yo espero que hoy podamos dialogar entre nosotros en este espacio más pequeño de andamiajes, viendo qué hace cada uno con esto, cómo le replica a cada uno algo del oculto, algo de la transferencia de pensamiento, de la sincronicidad. ¿Le damos lugar, no le damos lugar en esas cuatro paredes del consultorio o hacemos algo con esto? Entonces, lo que yo preparé, y creo que Estela va a hablar de Iván Olof también, es la conferencia 30 de Freud, que me pareció muy interesante, como para hacer simplemente una apertura que nos permita entrar en tema, que de alguna manera me reconcilió con el texto de Freud, porque hacía tiempo que no leía Freud. Vieron que pasa que uno por ahí va siguiendo un camino, lo sigue, lo sigue, lo sigue, y se va alejando de los primeros textos que uno leyó. Y haber vuelto a Freud en esta conferencia, la número 30, Sueño y Ocultismo, eh, me reencontré con Freud, que está avanzando en esta conferencia, que es del año creo que 32, está avanzando, pero como tanteando, incluso hasta en cierta medida disculpándose. Y no se ve de entrada que él esté tan de acuerdo, pero al mismo tiempo uno puede pescar que sí está de acuerdo con esto que está ocurriendo. O sea que es un Freud que podríamos decir político, del año 30, y que sabe de alguna forma a quién le está hablando. Visibiliza. Claro, visibiliza. Lo visibiliza, y uno encuentra en la escritura de Freud conferencias muy particulares, porque no fueron escritas para ser leídas oralmente. No es que Freud fue de la conferencia, si no podía hablar. Uno las lee y uno ve a un escritor cómo va avanzando, cómo va tomando partido, cómo deja de tomar partido, y cómo cuida lo que podríamos llamar su producto, el psicoanálisis. Porque el tema, el peligro, me parece, que le está queriendo Freud esquivar, es que no quede el psicoanálisis del lado del oculto. Ya bastante le costó sacarlo del lado del oculto. Porque uno dice inconsciente, pero ¿dónde está el inconsciente? Entonces el propio psicoanálisis toca de alguna manera lo oculto. Toca lo oculto según la ciencia que lo oculta. Como decía recién Estela, visibiliza estas cuestiones. Yo me voy a leer algunas cositas de esta conferencia. La conferencia se llama Sueño y Ocultismo. Él dice, es Freud clásico, señoras y señores, hoy andaremos por una senda estrecha, pero que puede llevarnos a una vasta perspectiva. Difícilmente les sorprende el anuncio de que he de hablarles acerca del vínculo del sueño con el ocultismo. Después lo va a ampliar también la telepatía y otras cosas. Claro, porque el sueño, de alguna forma, también quedaba del lado del oculto. Había que luchar mucho para que el sueño quedara, no el dormir, porque el dormir la ciencia lo toma. Movimientos oculares rápidos, movimientos lentos. Acá hablamos del sueño, que siempre quedó como algo que está del lado del oculto. En efecto, a menudo se consideró al sueño como la puerta de acceso al mundo de la mística. Y muchos siguen teniéndolo todavía hoy por un fenómeno oculto.
Tampoco nosotros, que lo hicimos objeto de la indagación científica, ponemos en entredicho que uno o varios hilos lo enlace con aquellas cosas oscuras. Mística, ocultismo. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se relaciona? Hoy, año 32. No esperen de mí, intento alguno de acotar mediante definiciones este ámbito mal deslindado. El ocultismo afirma la existencia real de aquellas cosas entre cielo y tierra. Ahí lo pone entre corchetes. El ocultismo afirma la existencia real de aquellas cosas oscuras entre cielo y tierra, con que nuestra sabiduría escolar ni sueña. Fantástico. Ahora bien, no queremos aferrarnos a la estrechez de miras de la escuela. Estamos dispuestos a creer lo que nos hagan creíble. Este es un Freud que acá está queriendo decir lo que dijo también Gloria, ¿no? Aquello que está, si no se lo puede refutar, y bueno, pues está. Algo ocurre con eso. No lo voy a hacer en un costado. Porque está, porque se manifiesta. Nos proponemos proceder con esas cosas como con cualquier otro material de la ciencia. Primero comprobar si tales procesos son efectivamente demostrables. Esto es ciencia. Y luego, pero solo luego, una vez que su facticidad no deje lugar a dudas, empeñarnos en su explicación. Pero no puede desconocerse que factores intelectuales, psicológicos e históricos nos dificultan ya el mero propósito de hacerlo. No es el mismo caso que abordar otras indagaciones. Consideremos primero la dificultad intelectual. Permítanme que recurra a unas ilustraciones groseras, palmarias, que son las siguientes. Acá entra en tema. Consideremos, supongamos que se trate de averiguar la constitución del interior de la Tierra. Como es notorio, no sabemos seguro sobre eso. Podemos conjeturar que consiste en metales pesados en estado incandescente. Dice Freud. Alguien enuncia la tesis de que el interior de la Tierra sería agua saturada con ácido carbónico, vale decir, una especie de soda. Diremos sin duda que es muy improbable, que contradice algunas expectativas, que no toma en cuenta algunos puntos de apoyo, pero de todos modos, dice, no es inconcebible. Podría ser. Y ahora viene un giro. Pero este aquí que otro sostiene con mucha seriedad la tesis de que el núcleo de la Tierra se compone de mermelada. Bueno, pero este aquí que alguien sostiene, y con seriedad, esto es el principito, ¿no? Si lo pone con seriedad, hay que escucharlo, que el núcleo de la Tierra se compone de mermelada. Frente a esto, nuestra conducta será muy diversa. Nos diremos que la mermelada no se presenta en la naturaleza, es un producto de la cocina humana. Y además la existencia de esa sustancia presupondría la presencia previa de árboles frutales y sus frutos, y no sabríamos cómo situar vegetación y artes culinarias en el interior de la Tierra. Voy cortando para ir avanzando, ¿no? El desdichado autor de la teoría de la mermelada lo tomará a grave afrenta y nos acusará de negarle una apreciación objetiva a su tesis por un prejuicio supuestamente científico. Bien. Un buen número de tesis ocultistas producen el mismo efecto que las tesis o la hipótesis de la mermelada. Claro, se corren completamente de lo científico. Y al correrse completamente de lo científico, ya no se escuchan, ya no se las escucha. Ya no se pueden decir sin encontrar una resistencia enorme a eso. Si después tengo tiempo, les voy a leer algo de Wilhelm Reich, que él escribe que solo estaba con su organón, con su energía vital, y cómo nadie lo podía escuchar, ni siquiera la gente que eran sus amigos. Sigo. El desdichado entonces autor de la teoría de la mermelada lo tomará como grave afrenta. Bien, así son las tesis ocultistas. Sin embargo, no es tan simple. Los prejuicios son muchas veces adecuados y justificados, pero otras veces son erróneos y dañinos, y nunca se sabe cuándo es lo uno y cuándo es lo otro. Con el descubrimiento del psicoanálisis, salió a la palestra el descubrimiento del inconsciente, y pasó algo muy parecido.
Claro, por ahí nos cuesta después de tanto tiempo estar en esto, inclusive la sociedad misma aceptó esto. En el año 20, año 15, 1905, Freud hablando del inconsciente. ¿Cómo habrá sido escuchado eso? Un inconsciente que no tenía anclaje en el aparato del cerebro o en los nervios. Una otra escena. O sea que el psicoanálisis mismo tiene la marca del oculto. Y yo sé que a mucha gente que por ahí esto que digo no le cae bien, pero es una lástima porque cuando se sale del oculto y se entra en lo científico, en una especie de técnica envasada, uno tiene como la impresión de que ya no es más psicoanálisis, que se pone al servicio de la cura, que la cura en un sentido médico, que se habla de él como si fuese un instrumento a utilizar, y entonces se aleja mucho de lo que era ese descubrimiento de Freud, que hay que aceptar lo que está más cerca del oculto. Quizás hablemos de lo, hoy en día de lo artístico, pero lo artístico también tiene por función visibilizar lo oculto. Es decir, para ponerle más palabras a esto, no es ciencia. Y el psicoanálisis, hoy en día, para la ciencia, sigue formando parte del oculto, salvo cuando el psicoanálisis se vuelve un psicoanálisis oficial, al servicio de la ciencia, que en mi entender deja de ser psicoanálisis, porque se propone como un procedimiento de cura o se propone como un procedimiento de adaptación al medio, es decir, queda al servicio de la ciencia. ¿Por qué pasa esto? Porque no es fácil tener una profesión que no es una profesión. Porque no es simple sostener una práctica que se supone es profesional al mismo tiempo que no lo es, que se sale de lo profesional. Entonces creo que algunos psicoanalistas, no por todos, no se quedan cómodos en ese lugar de ser analista, como que quieren ir por más, como si esperaran que hubiese algo más, que simplemente dialogar o charlar con alguien. Entonces tomaba esto de la mermelada, porque me parece interesante que el mismo Freud diga, finalmente lo que pasó con el psicoanálisis produce el mismo efecto. Es posible que hoy en día los llamados científicos no respondan con tanta virulencia. Sin embargo, está el libro negro del psicoanálisis, que le pegan a Lacan con todo, ¿no? Pero es probable que no responda con tanta virulencia porque ha habido cierta aceptación social del psicoanálisis. Entonces ya no quedaría bien atacarlo, cuando el psicoanálisis ya quedó, de alguna forma, instalado en la sociedad. Y la gente va al psicoanálisis, y la gente va y habla. Pero recuerden esto de la hipótesis de la mermelada. Tiene el mismo origen, provocó lo mismo. Más allá que Freud luego le llevó toda su vida, no sé cuántos años de su vida, toda la vida profesional de él, de psicoanalista, intentar esclarecer esto. Y acá se pone un punto que me parece se puede hacer acá en este mismo momento, el contrapunto con Iván Colós. Porque me parece que Iván Colós lo que hizo fue aceptar lo oculto. Iván Colós, ahora nos contará Estela, se tiró de lleno en lo oculto, como lo ha hecho Jung, como lo han hecho mucha gente. O sea, se posicionó, que me pareció muy bueno el libro de Gloria, escuchando a los locos como si no estuvieran locos. Escuchándolos, como si hubiera otros lenguajes. Es decir, como si la norma que nos atrapa permanentemente no fuese tal, y no fuera más que una norma de una convención. Contanos de Isabel. Sí, yo ahora me quedé como bastante capturada por este personaje. Les voy a decir 2 o 3 cositas biográficas de él como para ubicarlo. Él nace en Budapest en 1872, fue director de la Casa Amarilla, que era un asilo psiquiátrico ahí en Budapest, muy conocido. En el 1905, cuando él tenía 33 años, después de haberse recibido de médico, conoce a Ferenczi, que era joven como él, un par de años más que él, no más tenía, y queda como
pegado a un punto a él, siendo su discípulo. Y Ferenczi también lo recibe de muy buena manera, de hecho le habla, le manda una carta a Freud hablando muy bien de Holós, diciéndole que es un psiquiatra muy confiable, que no es no me acuerdo si la palabra vanidoso, pero algo así, no como los otros, y de hecho él le va a presentar a Freud. En realidad, Holós lee a Freud y se siente como muy interesado por toda la teoría psicoanalítica. Y le sirve lo que él dice para escuchar también a esos locos que son los que a él le atraen desde el primer momento. No sé, yo incluso lo he hablado con Eduardo, me parece que en el final de la vida él se acerca más a esa locura, ahora les voy a contar así rápidamente. De hecho, en 1913, Ferenczi crea la Sociedad Psicoanalítica de Budapest, donde él es el director y Holós es el vicedirector. ¿Sí? O sea que él estaba muy, muy compenetrado con el psicoanálisis. También él hace la traducción en húngaro de la interpretación de los sueños y del yo y el ello. O sea que era una persona que estaba como muy, muy dentro de la teoría psicoanalítica. Lo conoce a Freud y en un momento le pide análisis, no recuerdo la fecha, pero bueno, tampoco, en el 18. Tiene 9 sesiones con Freud, solamente 9. Freud después le dice a Ferenczi que en realidad el análisis no continuó o ni siquiera comenzó, que fueron 9 sesiones, porque en la teoría de Freud, lo que él explica, es que Holós en realidad tenía una posición muy en contra de su padre, entonces fue a verlo a Freud, justamente poniéndolo en ese lugar, y como para decir, bueno, este no es tan grande como se dice. Esta es en teoría de Freud, porque el mismo Ferenczi dice, jamás Holós me dijo nada así de Freud, al contrario, siempre siguió como muy enganchado en toda esa teoría, en toda la cosa freudiana, y de hecho, después de esas 9 sesiones, cuando Freud prácticamente lo expulsa más o menos del análisis, Holós queda como muy mal y entra en un momento como depresivo, ¿no? De depresión, pero bueno, Freud no quiso volver a atenderlo. Y también otro dato que me parece que no es menor, que él se había analizado antes de estas 9 sesiones con Paul Feder, ¿no? Que es quien después fue el secretario, por así decirlo, de Freud, que era quien en el final de la vida de Freud recibía a los pacientes y los casos que él consideraba interesantes para Freud se los derivaba, y los casos que rondaban más para el lado de la psicosis, al decir de Feder, los tomaba él, porque a él sí le interesaba la psicosis, ¿no? Entonces son todos puntos que yo, la verdad que esto no lo llegué a hablar con Gloria, pero en algún momento lo voy a hablar, quisiera comentárselo para ver cómo ve ella esta relación de Holós con la locura más allá de la escucha, ¿no? Bueno, él lo que tiene de maravilloso es que, como vos decías, acoge la locura desde otro lugar, ¿no? Él se renuncia al diagnóstico, tema que hemos hablado acá, tiene una escucha quitándose de encima todo saber preexistente, él dice que escucha sin saber, e incluso en una escucha muy particular, porque él dice que el loco, él lo llama así, ¿no? El loco tiene un lenguaje particular, y el problema es que nosotros no lo entendemos, o sea, que no se lo entiende. Entonces él hace una analogía con la música que no tiene sintonía, que no tiene un ritmo, digamos. La dificultad que esto produce cuando lo escucho a uno. Pero él dice que si uno lo escucha muchas veces, finalmente comprende esa música y comienza a internalizarla. Gloria habló de un paciente de él que lo nombra, que Gloria también lo trae en su libro, que no hablaba y un día empezó a hablar cosas que parecían incoherencias, hasta que empezó, por medio de la música, de las palabras, a armar poesías que también no querían decir nada, pero tenían una musicalidad muy particular. Supongo que será en húngaro, que Gloria nos dijo que tiene una forma, una sonoridad muy, muy, muy importante, ¿no? Y lo que es importante, que en el libro está bien marcado, que él toma el valor de la palabra del loco a partir de su propio análisis, ¿no? En su análisis, primero con Federer y después con Freud, descubre el valor y el peso que tiene la palabra en cada uno. De ahí que le da
ese lugar al loco para que hable y para que se sienta escuchado. Bueno, les cuento así rápido porque después quiero leerles una carta de Freud que me parece que es una maravilla esa carta. No sé si leyeron el libro o la leyeron en algún lado. Yo la verdad que no la había leído de esta manera, al menos así escrito, ¿no? Entera. Colos después Novia nos contó que tiene que renunciar a Casa Amarilla cuando Hungría es invadida por ser judío, ¿sí? Con esta cosa de las luchas entre los distintos pueblos o poblaciones dentro de Hungría. Él ahí escribe unos cuantos libros, de hecho escribe uno, que esto me parece interesante para comentártelo, no llega a decírtelo, junto con Ferenczi, donde se dice que él le llevaba a Ferenczi su experiencia, se la contaba, y era Ferenczi quien la teorizaba, ¿no? Veía esta cosa del escribir de a dos. Hay dos libros que ellos escribieron muy interesantes en relación a la locura, escritos de esta manera. Bueno, él Hay modo de lengua desempatar. justamente. Quería que lo dijeras, no lo dijiste. Después, bueno, él escribe como un diario, después de ser echado de Casa Amarilla, en relación a su pasaje por Casa Amarilla. Escribe muchos libros, pero es interesante cómo muere, cómo llega al final de sus días. Él en un momento hace como un delirio paranoico, ¿sí? Entonces ingresa, no dicen internado, pero ingresa a vivir a Casa Amarilla, pero sigue relacionado con su esposa, quien fue un pilar, digamos, en su vida estuvo cuando él era director en Casa Amarilla, hasta que ella muere, entonces él queda como devastado, sin poder siquiera hablarle a su gran amigo Ferenczi, que se había suicidado 2 años antes, porque tenía un tumor, y bueno, se suicidó. Por eso, se suicidó porque tenía un tumor terminal, entonces se suicida. Entonces él queda ahí como muy perdido entre medio de toda esta cuestión delirante, y finalmente muere de neumonía, ¿no? Teniendo 82 o 83 años, pero con una vida muy prolífica en relación a la escritura, ¿no? Él, cuando escribe, esperen que un libro, esperen que les quiero decir, bueno, no importa, lo voy a buscar acá. Escribe un libro y le manda a Freud para que lo lea. Apenas se imprime, digamos, sale el libro, le manda una copia a Freud, muy entusiasmado, porque quiere que vea cómo el psicoanálisis y su paso por el psicoanálisis impactó, digamos, ¿no? en su hacer con los locos. Esperen que pasa. No, que me lo puse para... bueno, parece que Freud, a Freud le mandaban muchos libros escritos, ¿no? Porque todos querían escuchar su palabra en relación a esto, y parece que Freud no se sintió en esta oportunidad en la necesidad de contestar inmediatamente como siempre lo hacía, ¿no? Aunque sea agradeciendo. Bueno, se tomó su tiempo, casi de 1 año, y después le manda una carta diciéndole esto. En realidad, la propuesta que le dice entre líneas, digamos, Holos es: fíjese que el psicoanálisis está dentro de lo que yo hago de mi práctica cotidiana con los locos, como que esto es posible, sin decir, le está queriendo decir esto. Y Freud capta esto inmediatamente, entonces se toma todo su tiempo y le contesta. Los voy a leer. Querido doctor, después de haberme dado cuenta de que omití agradecerle su último libro, espero que no sea muy tarde para reparar esta omisión. Esto no proviene de una falta de interés por el contenido, ni por el autor, de quien, por otro lado, aprecio su filantropía. Esta omisión fue más bien una consecuencia de las reflexiones que me ocuparon durante algún tiempo después de haber terminado la lectura del libro, lectura de carácter esencialmente subjetivo. Si bien aprecio infinitamente su tono cálido, su comprensión y su enfoque, me encontraba, sin embargo, en una suerte de oposición
que no es fácil de comprender. Debí finalmente confesarme que la razón era que no amaba a esos enfermos. En efecto, me enojan, me irrito por sentirlos tan lejos de mí y de todo lo que es humano. Una intolerancia sorprendente que hace de mí más bien un pésimo psiquiatra. Con el paso del tiempo ya no me considero un sujeto suficientemente interesante para el análisis, si bien me doy cuenta de que ese no es un argumento analíticamente válido. Sin embargo, es por eso que no pude ir más lejos en la explicación de esta detención. ¿Acaso me comprende mejor? ¿No estaré en vías de conducirme como los médicos de antaño con respecto a las histéricas? ¿Acaso mi actitud es la consecuencia de una postura más clara en el sentido de que la expresión de mi hostilidad con respecto a eso es la primacía que doy al intelecto? ¿O qué es? Reciba a posteriori mis disculpas, mis agradecimientos y todos mis saludos. Su Freud. ¿Tiene fecha la carta? Sí, por supuesto, octubre del 28. O sea, amabilísimo, 3 años antes. irónico, pero confesando su problema y su obstáculo con lo que sería la locura, ¿no? Entonces me parece un Freud tan auténtico, Sí, sí. que me pareció, Yo tenía siempre como que... perdón, tan en sí, contraste con Folos, ¿no? sí, absolutamente. Quien igual lo siguió respetando. Y él mismo lo dice, haciendo con los locos lo que los médicos hacían con las histéricas. Exacto. Que de hecho se hablaba de locura histérica. Pero fíjate que dice su posición filantrópica, ¿no? Como Sí. que usted ama a la gente. Siempre me pareció no que Freud no avanzó con la locura porque la teoría de la transferencia no se lo permitía. Es decir, si no había transferencia, entonces mal podría haber psicoanálisis, y entonces la locura quedaba por fuera. Pero sí Ferenczi, fíjate. Por eso Ferenczi se acerca a Jolos, y en cambio Freud no puede. ¿Y cómo tenemos a veces, como decía José Attal, cantinelas que van dando vueltas? Porque uno decía, Lacan fue quien avanzó con la psicosis. Lacan dio el paso. Sí, Y vemos acá cuántos otros también estaban en esa línea. mucho antes. Digo, para también implicarnos en las cosas que a veces repetimos, por eso decía Cantinela, que se repiten, que en la repetición lo que hacen es justamente alejarse de estas cosas que son maravillosas para poder pensarlas. Fíjense la riqueza de esto que está acá. Entonces, hoy, en esto que acaba de leer Estela, esta carta de Freud a Colos, encontramos un Freud que dice que él privilegia lo intelectual y que sin embargo se enoja con los locos. Que lo irritan. Que lo irritan y que por eso no los puede Fuera de tratar. lo humano. Bueno, decir fuera del humano es muy fuerte. Es muy fuerte, por eso. Sí, hay cosas que uno no sabe que habrá querido decir, ¿no? Sí. Pero nos permite ver esta otra cosa. No iban con él. O él no iba con él. Claro, no podía, su método llegaba hasta la histeria, digamos. Eso es lo que él podía. ¿Sabés qué estaba pensando? Esto de que cuando él de esas 9 sesiones que tiene con Folos, él llega a la conclusión, que se lo dice a Ferenczi, y Ferenczi lo escucha asombrado, de que es un problema con el padre. O sea, ¿qué podemos decir? Que sí, el Edipo. Lo que siempre decimos, para Freud todo es Edipo, digamos, todo conduce a eso. Y con los locos, ¿qué hace? Bueno, ahí hay, lo que dice Estela también otra cuestión. Es una cuestión política no diagnosticar. Renunciar a diagnosticar es una cuestión política porque pone en jaque un sistema. Si vemos la historia de la locura, no solo la que podemos leer en Foucault, aunque también, pero la locura siempre fue algo que se excluyó, era algo degenerado, era algo a normativizar, no era algo a valorar. Por ahí en el campo artístico se permite un loco porque, bueno, era un poco excéntrico, un Dalí, que igual, digamos, tuvo sus problemas. Pero renunciar a diagnosticar es una acción absolutamente política. Porque te sale de la ciencia. Y no es gratis, porque muchos quienes trabajan con niños, los papás vienen a buscar un diagnóstico. Es porque mucha gente, no me está pasando tanto ahora, pero en un momento que querían saber si eran histéricos, obsesivos. O sea, renunciar es sacar al otro del lugar de la investigación y de la clasificación.
Bueno, por eso eran encerrados. Y lo que hacía Jolos en esta Casa Amarilla es darles libertad, como contó Carmen, Carmen, porque acabo de hablar que me preguntaste algo, ahora te contesto como contó Gloria, que tenían libertad para irse, pero también para volver, y además, él, por ejemplo, decía que él entendía, lo dice de manera maravillosa, porque dice que él comprendía perfectamente cuando alguien que estaba ahí internado se enojaba porque no entendía por qué lo habían internado. Y que ahí entraba en un proceso de locura, por no poder explicarse por qué no podía salir y por qué le quitaban libertad. Para él la libertad era fundamental, para los locos. Creo que es un precio fuerte que se paga cuando uno se posiciona como psicoanalista, saliéndose de cualquier cuadrilla, de cualquier afán clasificatorio. Yo les voy a leer un poquito para matizar y después abrimos para poder conversar. Algo de Wilhelm Reich, que fue publicado en Lindebú número 34. Esto que les voy a leer, así a penitas, ¿no? Lo pueden encontrar en inglés en YouTube. Ustedes ponen 3 de abril de 1952 en Orgonón, Wilhelm Reich, y te aparece la cinta magnetofónica que él grabó. Es un momento en que él queda solo, se van sus colaboradores y decide grabar para la posteridad y para quien lo quiera escuchar cómo se sentía a partir de lo que le había pasado con la invención del orgonón. Fíjense lo que él dice. He descubierto la energía vital y el orgone. Me ha llevado muchísimos años, pero no encuentro a nadie que realmente me tome en serio. Ni siquiera los más íntimos colaboradores. Nadie me toma en serio. No hay un alma que viva acá. Orgonón es una casa que él hizo en Estados Unidos, donde hacía experimentos, a partir del orgón, ¿no? Que hubo problemas porque hubo una fuga, porque él estaba buscando algo que tiene que ver con la radiactividad, y hubo algún inconveniente. Dice, no hay nadie que me quiera escuchar realmente. Me encuentro completamente solo. Estoy solo. Todo lo que digo me lo escuchan, pero siempre me ponen algo. El famoso pero, ¿sí? Dice, siempre me lo achican, y yo, después de 40 años de hacer esto, dice, estoy desde el año 1902, quizás más años. Él queda marcado por la muerte de su madre en el año 1910. Dice, ninguna alma en los alrededores puede completamente entender qué es lo que yo estoy diciendo. Siempre es un no a lo que yo hago. Terrible, ¿no? Ese no en realidad significa no queremos, no te apreciamos, te detestamos. Y si, ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué me escuchan? Claro, porque falsean, ¿no? Dice, tengo reacciones tan ricas, dice, de todo lo que yo creo que podría colaborar, dice, después de 8 o 10.000 años destinados y reglados por el patriarcado. Dice que hasta el amor natural de los chicos es silenciado desde que nacen. Pero dice, esto no lo puedo decir. Claro, ¿hasta dónde podemos hablar? ¿Hasta dónde se pueden decir las cosas? Yo no me siento en la obligación, dice, de resolver este enigma, ni de hacer algo a este propósito. Me parece que el descubrimiento de la energía vital es muy importante para la ciencia, para la psicología, para la sociedad. Sin embargo, estoy completamente solo. No hay un alma que viva acá con quien hablar. Nadie que me quiera dar un genuino opinión para dejar vagabundear mis pensamientos, como se dice a veces cuando uno habla con alguien. Y es todo, dice. Por eso registro esto, el 3 de abril de 1952, aquí en Orgonón, Rangeley, Maine, Estados Unidos, para quien lo quiera escuchar. Si lo quieren escuchar, la voz es un estado de soledad absoluta, se meten en YouTube y lo van a poder escuchar. Está en inglés, yo lo que traduje recién es del francés, publicado en esta revista Libre. No, Carmen, estabas preguntando dónde se consigue la revista de Gloria, ¿eso entendí? ¿Me dijeron? Carmen.
La revista, perdón, el libro. Me quedé pensando. No, los escritos de Holos, no hay forma de encontrar los escritos de él. O sea, no en el libro de Gloria, me decís. No, y eso sino lo debe, la Casa Amarilla, eso Gloria debe tener. el que le mandó a... No los tienen ustedes, no los han leído. Bueno, le voy a decir a Gloria, a ver, ¿no? Porque el de la Casa Amarilla me encantaría. Sí. Creo que yo lo busqué en internet, pero dice que el autor no permite que se baje ese. Entonces, o quién sabe, el autor, pero ¿cuál es el autor? Pues es Holos. ¿Quién sabe quién? ¿El editor? El editor debe ser, Holos escribió el libro Mi Paso por la Amarilla, que como su historia, su historial de los años que vivió ahí. Ajá. Sí, sería buenísimo, porque hay un testimonio, ¿no? De sus conversaciones con los locos. Claro. Claro. Hay partes reproducidas en el libro de Gloria, pero ella lo debe saber, tendrías que comunicarte con ella, claro. Yo sé. Bueno, le voy a preguntar a ella, a ver si conseguimos. Yo lo conocía a partir del libro de Gloria, yo no lo conocía. Sí, no, yo tampoco. Nunca había sentido. Un hallazgo maravilloso, ¿no? Sí. Increíble. Esto lo comentábamos con ella, porque ella misma dijo que no encontró a casi nadie de la gente que habló en esta investigación que conociera a Holos. Sí, lo rico que es fascinante que es el personaje. Yo digo, es esta cuestión de cómo uno se posiciona, y yo quiero poner la locura también dentro del oculto. Porque ¿qué es lo que se oculta? Se oculta lo distinto. La palabra ocultar, ¿con qué necesidad se ocultan las cosas? ¿Qué se le oculta? Eso es lo que molesta, porque justamente él, lo que cuenta Gloria en ese, porque ella para seguir todo este camino de Freud en relación a esto, hace el seguimiento desde el libro de Granoff y Rey, que ese libro también, yo no lo tengo realmente, lo que leí es lo que leí del libro de Gloria, pero lo que ella cuenta ahí debe ser maravilloso para poder leerlo. Como que no solamente Freud, Helen Deutsch, Ferenczi mismo, incluso Reich, bueno, yo, mira, ya se me mezclaron todo el mundo, yo creo que es Ferenczi quien incluso tiene entrevistas con una medium, o sea, que ellos decían que podían comprobar, y todos los ejemplos que da Freud en la misma conferencia, todos los ejemplos o experiencias que él vive, que él dice, esto no lo decimos, pero lo vivimos. A mí me gustaría debatir con ustedes si en sus lugares de trabajo, en sus consultorios, con aquellos con quienes hablan, aparece algo de esto o no. Gloria, en sus libros tiene el valor de ponerlo. Ahí en la conferencia 30, Freud abre un poco a esto. Holos pone, lo dice, claro, directamente. Pero ¿qué lugar le damos a esto? Ninguno, lo alejamos. Hay transferencia de pensamiento. Yo pensaba en la palabra transferencia. ¿Sí? Que comienza como un desplazamiento entre cargas, entre representaciones, y luego una representación muy particular, que era la del médico. Es decir, transferencia a la persona del analista. Pero transferencia de pensamiento. ¿Se da o no se da? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Lo corremos a un costado? ¿Qué posición tiene cada uno respecto de esto? Me parece como interesante. Recordemos que si vamos para atrás en el psicoanálisis, Freud comenzó trabajando por hipnosis. Sí. Y si vamos más para atrás, era Mesmer, quien era el gran hipnotizador de su momento en Europa, que había tenido un auge enorme hasta que cae en el descrédito. Es Charcot el que vuelve a, digamos, a rescatar la cuestión de la hipnosis, a propósito del síntoma histérico. Pero hacía falta toda una autoridad como Charcot para volver a hablar de hipnosis. Entonces, hipnosis, inconsciente, más allá que Freud deja la hipnosis, y eso le permite fundar su tratamiento analítico. Pero fíjense que la deja porque no es bueno. Claro, no es un buen hipnotizador. Y además le parece que él dirige. Claro.
Entonces, cuando vos Yo creo que hipnotizás, por eso no era claro, bueno, porque se dio cuenta que y había la atención algo. flotante no tenía Claro, ninguna claro. ninguna directividad. Que ese es otro punto también, ¿no? ¿Cómo escuchar si uno escucha donde no piensa? Es sorprendente. No es un ejercicio intelectual el psicoanálisis. Y de hecho los pacientes lo dicen a diario. Sí, lo entiendo, me doy cuenta, pero no cambia nada. O sea, no es por forzamiento intelectual. No va por allí. Bueno, esto es lo que queríamos comentarle con Estela. Me gustaría abrir a ver qué puede decir cada uno de ustedes, qué puede testimoniar y hacer un diálogo, como tenemos pensado hacer en andamiajes los miércoles cada 15 días. Así que abro a quien quiera participar. Alicia, querías decir algo, ¿sí? Alicia, buenas noches. No, Micrófono. No sí. Sí, buenas noches. Sí, la presentación del libro de Gloria abrió a una serie de cuestiones que buenísimo que en este andamiaje podemos dialogar. Muchas cosas resuenan. No sé si será posible, pero poder, a título de investigación o forzando el libro, no lo leí, escuché, y sobre todo también los comentarios, ¿no? Y esto que leyó recién Eduardo y Estela también. Separar lo oculto de la locura. Casa Amarilla me resuena a Círculo Mágico. Me resuena. Entonces, hay muchos textos que yo desconozco y que empezó a enunciar medio rápidamente Estela recién, sobre lo oculto, que no tengo lectura, o uno la fue como... Entonces, eso me parece muy importante, a mí me parece, ¿no? Separar esto de lo oculto, esto que se aleja de lo científico, y como en varios momentos se habló de espiritualidad, y hiciste un comentario, Eduardo, cuando Alush presenta el tema de Pimelia y Ató, el cura Sui, bueno, y después el libro, cuando saca el libro, pero ya el comentario que él en Córdoba hace en el teatro, y esto que vos decís, que pasó, que se fue mucha gente, y que Alush dijo, lo que sucede es que la espiritualidad tiene mala prensa. Entonces, me parece que desde la espiritualidad, mala prensa y esto de lo oculto, me parece que ya es todo una cuestión para empezar a desmenuzar. Y el tema de la locura, bueno, me parece que es otro gran tema que no sé por qué se anuda tanto, ¿no? Después pensaba, digo esto así medio, esto de la musicalidad, del ritmo, bueno, lo vemos también en el Círculo Mágico, lo vemos en varios, la musicalidad de la palabra, sin ir más lejos, transcribir, traducir y transliterar. Alush dice, son 3 operaciones diferentes, con predominio del sonido, predominio de la letra, predominio del sentido, pero que no van aisladas, que no están aisladas. Son operaciones. Entonces, me parece que tomar solo lo de la musicalidad, porque también podemos tomar lo de la coreografía, Nijinsky
hace una lectura coreográfica con el cuerpo, ¿no? El Dios que baila, el libro no me acuerdo de Bueno, entonces me parece que hay muchas líneas Sí. pero fundamentalmente esto, ¿no? Separar esto del oculto, no tomado por la ciencia, y la locura. Claro, porque me parece que lo que logra a Luz, o algunos otros, ¿no? Tenemos más por cercanía, es mantener el psicoanálisis en un lugar extraterritorial. O el valor que esto tiene es que no se puede alojar el psicoanálisis en un paradigma científico. Entonces, cuando él habla del psicoanálisis como ejercicio espiritual, y yo no creo que él no sepa que estaba diciendo cosas que eran perturbadoras. De hecho, una vez dijo, tiré un virus al decir eso. Entonces, plantear el psicoanálisis como un ejercicio espiritual, sin embargo, lo acerca a lo que estamos hablando hoy. Por supuesto, no una espiritualidad que parece estar tomada por el campo de la religión. Foucault habla de una espiritualidad que no tiene nada que ver con la religión, una otra espiritualidad, y que tampoco quizás sean los espíritus, como uno lo puede llegar a pensar, sino ciertas conexiones que se van haciendo, al modo de lo que Guattari llama una revolución molecular, un rizoma, que es lo que vamos a seguir luego trabajando, y se forma ese rizoma, y tiene entonces ciertos aspectos y ciertas cosas que tienen implicancias en lo que hacemos todos los días. Cuando una persona puede a sí misma escucharse de otro modo lo que dice, o desalojarlo de ese lugar de norma, o simplemente poder abrirlo para poner una potencial de mínima, ya hay un efecto allí. Ya hay un efecto que la acerca o lo acerca a ese que está allí hablando a lo oculto de alguna manera. Porque ¿cómo decís lo que haces contra la lista? ¿Cómo explicás una maniobra? Me dijo esto, entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? El tema del testimonio siempre es muy difícil. ¿Qué es testimonio? Esto funciona sin testimonios también, pero funciona. Que es lo que dice Freud ahí en la conferencia. Si no se lo puede refutar, está. Mira, yo la verdad me aburro de leer, pero él va hablando de sincronicidades como se van dando. Que ese texto de la sincronicidad, a Luce una vez lo recomendó en la Universidad Kennedy, en una conferencia que dio, donde dijo leer la sincronicidad, y uno observa a veces que lees algo, y abrimos por favor a otra gente, y estás con una noticia o con algo, y viene un analizante a decirte algo muy parecido. Es sorprendente. Que también la hipótesis del libro de Gloria, esa transferencia de pensamiento, ¿produce efectos en el analizante? ¿Es inocua o pasa algo ahí por eso? Bueno, a ver si alguien más quiere decirnos su punto de vista o armar una idea para poder conversar. Ahí está. No llego a ver. Hola. No te veía, discúlpame. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a encontrar por acá. Sí. Miren, a propósito del comentario que hacía Estela de lo que se ha hablado de Freud en este rechazo al llamado paciente psicótico, en una ocasión haciendo un rastreo a propósito de encontrar la articulación que llegó a proponer a Luis entre duelo y locura, trabajé yo el caso de la emperatriz Carlota para dar cuenta de su locura y si habría alguna articulación con una situación de duelo, pero previo a ello, finalmente hice una publicación y trabajé un capítulo en donde ponía yo o mostraba cierta reserva a esta cuestión de no intervenir analíticamente en la psicosis o en la melancolía a propósito de los planteamientos de Freud. Y entonces localizaba yo unas citas en donde Freud decía que, sin embargo, en ciertos momentos libres de crisis había la posibilidad de intervenir analíticamente. Y
tomaba ahí unas referencias en particular de Karl Abraham, que viene en un texto que se llama Psicoanálisis Clínico, en donde él cita a Freud, que le hace algunas sugerencias. ¿Puedo leer algún fragmento? Sí, claro. Dice, bueno, pude localizar en Freud cierta vacilación y una posible reconsideración de su opinión de no tratar analíticamente la psicosis, cuando a través de Abraham podemos saber que le llegó a aconsejar a él que podría iniciar el tratamiento de algunos de sus pacientes melancólicos en el momento en que estaban saliendo del estado depresivo y encontrándose, entre comillas, en el intervalo libre. Esto es libre de la manifestación y acentuación de la crisis por la que pudo haber transitado el sujeto. Y aquí cito un fragmento de Abraham que dice, ya en 1911 señalé que en ciertas etapas de la enfermedad, el melancólico es capaz de establecer un grado de transferencia suficiente para justificar nuestros intentos de tratarlo. Eso sucede especialmente en los intervalos libres. Y por consejo de Freud, he comenzado recientemente a analizar melancólicos en el momento en que estaban saliendo de un estado depresivo y entrando a un intervalo libre. En otro momento, en su presentación autobiográfica, Freud dice, el estudio analítico de la psicosis parece excluido por la falta de perspectivas terapéuticas de semejante empeño. Al enfermo mental le falta en general la capacidad para la transferencia positiva, lo cual vuelve inaplicable el principal recurso de la técnica analítica. Empero, se ofrecen numerosas vías de acceso. A menudo la transferencia no está ausente de manera tan completa que no se pueda avanzar cierto tramo en ella. En las depresiones cíclicas, la alteración paranoica leve, la esquizofrenia parcial, se han obtenido indudables éxitos con el análisis. Entonces me pareció importante subrayar esto que Freud mismo dice en la presentación autobiográfica, y también en Psicología de las Masas y Análisis del Yo llegó a señalar que por medio del análisis he visto en la melancolía tal cosa. Por el análisis se ha podido averiguar que esta apreciación y estos reproches en el fondo se aplican al objeto y constituyen la venganza del yo sobre él. Es decir, que no obstante mantenerse muy firme ante la no posibilidad de intervenir analíticamente, por otros momentos vacilaba y decía que había estas consideraciones y que bueno, que en los hechos, en rigor, pues nosotros sabemos que por supuesto que hay toda la posibilidad de intervenir y que, como decíamos, siempre teniendo presente qué suscita uno con su presencia y qué me suscita la presencia del otro, que muchas veces eso que uno suscita, pues da la posibilidad de trabajar ahí donde alguien puede estar en ese momento delirando o alucinando, pero que eso que uno suscita da como para que haya esa posibilidad de iniciar un trabajo, sobre todo con eso que hemos llegado a mencionar varias veces a propósito del texto de Erasmo de Rotterdam, de lo que se concluía a partir de su lectura, que no hay no loco y que en ese sentido, pues con nuestra locura ahí intervenimos y damos esa chance, ¿no? Pero sí me llamó la atención en aquel momento esos planteamientos así muy puntuales de Freud, que pese al rechazo que llegó a manifestar, decía, bueno, sin embargo, fíjense que casi como diciendo, pero aquel que quiere y le gusta o le interese, ya hay condiciones, ¿no? Claro, por eso me parece, Marco Antonio, que él, si bien ahí vacila, que bárbaro ese hallazgo así puntual que fuiste haciendo en ese recorrido, él también observa que él no puede, ¿no? El que puede que lo haga, pero él era el que tenía ese rechazo. Y esto que decís de un escuchar también, lo que el otro día hablábamos, Eduardo, que me parece que Jolós también, al él estar invadido en diversos momentos de su vida, por ciertos delirios, al menos lo que parece ser en su autobiografía, o momentos de inhibición o de manía, aparecen algunas cosas así, quizás su escucha también era más facilitada, digamos, ¿no? Por esta cuestión de poder entrar en un discurso distinto, en un lenguaje distinto, también lo podía entender mejor. Entonces, por eso podía dejar el saber. Me parece bárbaro también esto que vos decís, que también depende de cómo uno se posicione frente a ello. Y algo que quiero agregar de lo que dijo Marco Antonio. Y recordaba también cuando nos presenta los estudios sobre la histeria, pues que algunas de las personas que nos presentan hoy día estaban re locas, ¿no? Y que digo, psiquiátricamente alguien podría decir, no, qué histeria ni qué nada, ahí hay una psicosis, ¿no? Pero bueno, más allá de esas discusiones sobre el diagnóstico, cómo de alguna manera sí le tocó entrarle, escuchar y hacer presencia en algunas de las
situaciones No que... iba a decir eso, Marco Antonio. Perdón, porque hay algo que no escuché y me parece... La presencia, ¿Qué perdón, Alicia, un segundito, digo esto y ya pasamos a vos. Ah, sí, sí. La presencia del analista, yo quiero sacar la palabra analista, la presencia de quien haga esto es fundamental. Ujú. Que este es el punto. Porque hay una presencia que se juega allí. Nadie puede ser analizado en ausencia de efigie. O el mismo Lacan, en el seminario de los 4 conceptos, la presencia del analista. O sea, Holok pone su presencia, Freud pondrá su presencia y por ese coro de los locos, pero la presencia está, o sea que uno paga por la presencia. Alicia, disculpa. No, quería, porque no dice en cualquier momento, sino dice en unos espacios libres. ¿Eso podrías repetir? ¿En qué momento hay un... ¿Qué querrá decir eso? A ver si escuché bien. ¿Qué podría? Por ejemplo, en la presentación autobiográfica dice, empero se ofrecen numerosas vías de acceso. A menudo la transferencia no está ausente de manera tan completa que no se pueda avanzar cierto tramo en ella. En las depresiones cíclicas, la alteración paranoica leve, la esquizofrenia parcial, se han obtenido indudables éxitos con el análisis. No, hay un momento que dice esos momentos libres o algo, unos espacios libres. Lo dice Abraham, refiriéndose al consejo de Freud. Dice, y por consejo de Freud, he comenzado recientemente a analizar melancólicos en el momento en que estaban saliendo de un estado depresivo y entrando a un intervalo libre. Intervalo, en el intervalo. Ajá. En el intervalo de la crisis aprovechaban el momento para tratar de intervenir. ¿Que era en melancolía o, sí. o sí. en melancolía? Eso es lo que dice Abraham a propósito de la melancolía, de la intervención. Sí. Ajá. Pero es interesante la cuña que pone ahí y cómo una posibilidad de recepción. Yo creo que a veces por ahí los psicoanalistas hemos quedado muy tomados por ciertas normas y más allá de querernos muy subversivos, respecto del saber me refiero, ¿no? Y de decir cosas, sin embargo, la mayoría somos muy obedientes. Y uno puede observar, en Holok, lo que acaba de leer recién el de Abraham, cómo querían ir un paso más allá. Que es lo que a mí me gusta del psicoanálisis, algo que no está terminado. No es una herramienta que ya se terminó. Se la puede continuar. Tengo una duda respecto de en qué momento deja de ser psicoanálisis. Bueno, lo acepto como debate, pero en esto de escuchar a alguien, ¿hasta dónde uno llega? Si, por ejemplo, ve un efecto. Ahí Abraham me está diciendo, el mismo Freud, que ha encontrado efectos en melancólico. Y se suponía que la melancolía y la psicosis, casi cerquita, digamos, estaban imposibilitadas para el psicoanálisis. Por eso, el libro de Gloria a mí me refrescó todo esto. Y decía cómo uno queda a veces tan limitado a repetir, no, acá no, Freud no. Y sin embargo, él decía, hagan ustedes. Freud tiene una fórmula que es, que él hizo el guante a la medida de su mano. ¿Qué él hizo? El psicoanálisis a la medida de su mano. No dijo que no se lo puede hacer a otras medidas. Y de hecho, si aceptamos que el psicoanálisis es algo artesanal, no es como comprar una camisa large, extra large o medium. Es a la mano de cada uno. Y también a la locura de cada uno, quizás. Hasta dónde cada quien se adentra o permite se escucha. Porque a veces uno puede expulsar a un paciente cuando no le encuentra la vuelta. Porque uno se asusta también. Por eso decía, pongámonos también en la presencia y lo que nos ocurre cuando algo se desacomoda mucho y entonces entramos en una especie de vendaval que puede producir cierto miedo. Porque está lo social, porque está la mala praxis, porque están los abogados.
Pero es un caminito complejo de llevar adelante. Freud fue acusado por estar con las pacientes mujeres solo en su consultorio, de ponerles ideas raras sobre la sexualidad. O sea, Freud pagó un precio muy elevado. Muy elevado. Hablar con jovencitas de 15 años, 17 años, de cuestiones sexuales, año 1900, 1920, Viena. Y sin embargo, había que hablarlo. ¿No quiere decir algo? No, que lo que había dicho la otra vez, yo que al final del libro, porque a mí me pasó un poco lo que dijo Alicia en la primera intervención, que vas leyendo y se va abriendo, y la verdad que me interesaba todo. Y yo de hecho te lo dije, porque yo lo leí primero. Yo le decía, Okay, no sé. conseguimos uno porque lo había. Claro, no había, lo hicimos traer de Córdoba. Entonces, yo decía, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Porque se seguía abriendo y cuando termina la locura dije, bueno, ya está, ya, ¿qué más? ¿No? Nada menos que con la locura. Y me parece que en ese final del libro, que yo le decía a ella que no me parece casual que lo comience con Folos y lo termine con Folos, pero en el final dice esto vos decías la presencia de la vista, y ese lugar también que ocupa a veces como hasta de confort o de comodidad del lugar conocido, Claro. donde uno se maneja como Claro. pez en el agua, ay, esto, así, y bueno, y cuando aparecen estas verdades, ¿no? de singulares y que irrumpen en un análisis, sentirse perturbado y moverse de ese lugar de comodidad del analista como para confrontarse con eso, ¿no? Que quizás lo hace oculto que la irrupción, que irrumpe lo que estaba oculto, quizás de ahí, ¿no? También esa... Se me ocurre a partir de lo que dijo Martín Estela, y no como algo dicho como prescriptivo, hay que avanzar. No como regla, sino como que cada quien en su práctica, cuando le ocurre algo de esto, de lo que aparece, que, bueno, por algo me denota habla de la iluminación, que está también en el texto. Eso es lo que claro, está en el libro. Esa Esa iluminación, eso que ocurre, ese trueno, que de repente perturbó una sesión o un análisis completo. Bueno, es ahí donde me parece se nos juega este deseo decidido de analista, si es que existe como deseo. De continuar allí, de encarnar ese lugar. De esta práctica que no es una especialidad, que no es que uno es experto en algo, que en realidad si nos invitaran a un programa televisivo, tendríamos que decir, y no sé qué decir, nada. ¿Qué puedo decir? Claro, como Dalí. ¿De qué puedo hablar? No me refiero a ciertos personajes que aparecen en la televisión y responden todo. Digo, ¿qué puede uno decir? Ay, creo que alguien quería preguntar algo. ¿Puede ser Carmen? Porque no veo bien, no tengo los anteojos. Sí, es que me parece que hay muchas experiencias muy ricas con la gente que trabaja con la psicosis, ¿no? Que trabajamos con la psicosis, pero como mucha reticencia para hablar y para plantear lo que realmente pasa, porque que si se va a publicar algo, si se va a escribir un artículo, es sobre el caso de la joven homosexual o Schreber, ¿no? Porque hay como un miedo terrible. Yo he sido muy criticada por hablar de los pacientes del hospital, por ejemplo, ¿no? Pero por gente de la escuela sobre todo, ¿no? Como que no, eso no se dice, pero hay cosas que yo creo que hay que decir porque pasan cosas extraordinarias, ¿no? Con los pacientes, pasan cosas extraordinarias y hay que hablar de los casos actuales. Yo creo que encontrar una forma de hablar, ¿no? Pero, Algo que me quedó la oreja, Carmen, lo que dijiste. Yo creo que nadie puede decir de eso no se habla. Pero sí, en la escuela me han dicho mucho que no. No, lo sé, sí. Conozco. Sí. Decía hasta, pero digo, que lo digan no quiere decir que haya una legitimidad en decirlo. No, Nadie. por eso yo digo que Bueno, yo tengo algunas anécdotas y cosas que tengo estoy organizando siempre, ¿no? Pero esas cosas como, por ejemplo, el caso Bornoroni lo conocen ustedes, ¿no? No. El caso Bornoroni es un psiquiatra argentino,
A mí me lo mandó Elida Peretti, es un caso maravilloso y ahí hay como una comunicación de el psiquiatra que está apenas haciendo su formación, se encuentra con un loco tremendo y entonces hay una relación buenísima de todo el delirio que como una transmisión, es una maravilla el caso Bornoroni. A mí, yo cuando le platicaba a Marcelo, que yo me analicé con Marcelo, de Pasternak, de mi trabajo en el hospital, él me decía, no, o sea, ahí no me oyó mucho Marcelo, bueno, digo, tuve mi análisis, pero en eso cuando la locura, bueno, me invitó a hablar a su grupo y así, pero como que él, como que no, tampoco quería hablar, ¿no? De eso. Pero me dice, no, lee el caso Bornoroni, ese es el que... Y entonces lo leí, pero dije, pues es muy parecido a lo que yo hago, ¿no? Porque estoy como tratando de entender ese lenguaje. Ahorita me acordé de una paciente que me dice, ¿usted conoce el lenguaje de las mujeres? Le dije, pues sí, porque he hablado con usted y todo. No, el lenguaje de las mujeres. Por ejemplo, ¿qué ve usted ahí? Pues una banca. No es una banca. Yo le digo maceta. Y entonces ya ahí como que, bueno, entonces usted me va a explicar cuál es ese lenguaje, ¿no? Porque ya hay muchos años oyendo cosas que parecían incoherencias, pero que finalmente era el hilo de la vida y de la locura de esa persona, pero hay que tener como el hilo ese, ¿no? Entonces... Lo que decía Carmen, lo de la ciencia, porque si la ciencia oculta a lo loco como algo que es de segundo orden, porque es un disparate, entonces quien trabaja con el loco queda también en segundo orden. Pero en cambio, cuando se lo habilita y se lo escucha, y se le hace este lugar, entonces uno descubre que hay una lógica, esto lo dice David Lapuyade, hay una otra lógica también. Claro, siempre hay una Hay otra lógica. lógica, claro, que uno dice, mira, entonces son otras maneras de estar en la Tierra, de estar en el mundo. Ajá. Ocurre que vivimos en un sistema que todo lo va juntando, esto que explicó bien llamaba bioheteronormativización, y todo va siendo una norma IRAM de la vida, y también de los trabajos, y también del psicoanálisis. Y también del psicoanálisis, pero hay que rescatarlo de ahí, ¿no? Como poder tener una práctica más libre, pues, ¿no? Aunque se dude si es psicoanálisis o no, a mí ya llega el momento que no importa, pero hay que escuchar eso, ese otro lenguaje, ¿no? Esa otra persona que dice, no, usted no entiende nada, ¿verdad? Y entonces uno dice, sí, no entiendo nada, pero empieza a escuchar otras cosas. Yo no sé quién puede decir, soy el dueño del psicoanálisis. Pues sí. Daniel, ¿tenés una pregunta? Ok. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hay un micrófono abierto y se escucha niños gritando. Ahí está. Hola. Hola, Daniel. Quería hacer dos observaciones. La primera de ellas tenía que ver con algo que pueda parecer quizá muy banal, ¿no? Y es que, bueno, no tuve oportunidad o no tuve el atrevimiento de preguntarle a Gloria a qué se refiere cuando habla del oculto, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos del oculto en psicoanálisis, nos quedamos en la época de Freud. Digo, porque bien podría hablar del oculto, bien podría hacer referencia a muchísimas, no a muchísimas cosas, pero a distintas ciencias o llamadas ciencias. Y bueno, también hay algo, no estoy tan de acuerdo sobre que el psicoanálisis atribuye a hablar del oculto. Digo, porque corre el riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido con la noción de queer y de muchísimas otros términos, ¿no? Como la espiritualidad que propuso Alush, que al inicio parece muy novedoso, llama la atención de muchos o también desata críticas, pero le hacen perder su sentido, ¿no? Y bueno, yo hablo del concepto, del término queer, ¿no? Porque sí estuvo o está en auge, pero a mí me parece que cuando alguien habla de una experiencia queer o alguien se reivindica como queer, ya no está diciendo nada.
porque las ciencias sociales y las humanidades como que se han, o bueno, quienes producen conocimiento a partir de este término, pues han encargado de vaciarla, ¿no? O de darle un sentido institucional que no verdaderamente no logra como transmitir la experiencia o de alguien que verdaderamente, bueno, alguien que viva una vida queer, ¿no? Entonces, sí, yo no estoy tan de acuerdo porque a mí me parece que está haciendo un esfuerzo imperial el psicoanálisis por querer hablar de todo. ¿Por qué? ¿Que se perdió, Daniel? Cortó. ¿Por querer? No se llega a escuchar. Aquí estoy. Dale. ¿Por querer abarcarlo todo, dijiste? Sí, como que es un esfuerzo imperial por querer hablar de todo, ¿no? Y también no, porque, bueno, hay quienes, bueno, creo que hay ciertas figuras institucionales que sí se han atrevido a hablar de la diversidad, eh, a diferencia de otras figuras institucionales que no lo han hecho, ¿no? Pero es como esto que propone Lapuch, no recuerdo, este autor francés, eh, que dice que por qué el psicoanálisis atribuye el derecho de universalizar el complejo de Edipo, ¿no? Y siento que está pasando eso con el psicoanálisis. ¿Por qué quiere hablar de todo? ¿O queremos hablar de todo quienes estamos en este asunto? Es como quitarle, anular su sentido. ¿No? Dos cositas. Una, de cualquier manera no podemos hablar de todo. Creo que uno sabe como analista que el todo no está en ningún lado, o sea que siempre es un no todo, o sea que es imposible hablar de todo. Pero creo que hay temas que van apareciendo que en cierta forma nos provocan. Y entonces vemos que lo oculto, en Freud en su momento, tenía que ver con el propio descubrimiento del psicoanálisis. Y yo no creo que las cosas hayan cambiado tanto hoy. Esto por un lado. Y por el lado del testimonio, está el libro de José Attal, El paz en más de un título, que le dedica un capítulo entero al tema del testimonio. Y distingue un testimonio directo de un testimonio indirecto, que es muy interesante, ¿no? Ahí está el respecto del pase, que no es una cuestión que yo quisiera tratar, pero sí el testimonio como tal, que es lo que vos decís, cuando se testimonia, quizás ya no se dice nada. Pero son las dificultades, Daniel, que tenemos en esto que hacemos casi todos los días. Fíjense que son casi 10:30 de la noche, estamos acá hablando de esto, por lo menos en Argentina, después de todo un día de trabajo, no me siento bien, y aún así es la pasión de querer dialogar, de tener interlocución. Entonces, no sé si hablamos de todo, pero de muchas cosas sí, porque es como rizomático, se va juntando. Y está allí. Y la verdad no sé qué cosa no es psicoanálisis y qué cosa es psicoanálisis. ¿Puedo responder si me hacen una pregunta como, digamos, inconsciente, pulsión, transferencia, repetición? Yo puedo responder esto. Este es el campo freudiano. Está limitado por esto. Pero la verdad que no me gusta responder eso. Me parece que es insuficiente. Acabamos de ver lo que dijo Marco Antonio recién. Entonces, hay más quizás que todo esto. Y me parece, y siga quien quiera continuar hablando, que Lacan en algún momento al final se dio cuenta de esto. Cuando deja la teoría del significante, cuando deja el sentido y se pone para el lado del signo, me parece que hay un giro también allí interesante. Que casi te diría es oculto también. O forma parte del oculto, porque es muy raro entender eso. ¿De dónde viene? Lacan estaría loco ya. Muchos decían que Lacan al final estaba loco. Entraba al seminario siendo erudito, no le daba bola a nadie. El libro de Alush sobre las ocurrencias del doctor Lacan, testimonio, bueno, él pone que son ocurrencias, no testimonio, así que me voy a enseñar lo que dice Alush. Esas ocurrencias muestran un Lacan que es capaz de tirar un florero a un paciente. O señala
a Lacan analizando un sueño que no le han contado. ¿Cómo Lacan analiza un sueño que no le fue contado? Transferencia de pensamiento. De hecho, Lacan habla del hilo especial. Hay un capítulo del libro de Gloria Lev que se llama justamente el hilo especial, que un poquitito esbozó ella. ¿Sí? Hablando de lo que era el significante, el S1 que no llega a alcanzar al S2, y en eso que no llega a alcanzar, ese es el momento donde se producen esas transferencias. O sea que Lacan tomó nota de esto también. Bien, ¿alguien quiere aportar algo más? Yo le quería preguntar a Estela, que nombró medio rápido una serie de textos del oculto en Freud. Si nombraste varios. ¿Y sería? Uno, te digo, es la conferencia número 30, de las nuevas conferencias. No sé si lo tengo acá. Nuevas conferencias. Tomo 22 de Freud. Conferencia, sueño y ocultismo. Sueño. Y acá a pie de paso hay otra que es psicoanálisis y telepatía, 1914. Tomo 18. Vos fuiste quien nombró, me parece. Yo no nombré de Y esto sí creo que lo dijo Gloria, que Ernest Jones, claro, pero que Ernest Jones, en el capítulo 14 del tercer volumen de la biografía, hace una reseña completa de toda la actitud de Freud hacia el ocultismo. O sea que hay bastantes cosas que nos podrían contar en Freud respecto del ocultismo. Sí. Que no será la facultad. ¿Quién estudia este texto en la facultad? Sí, sí, justo yo hoy en la mañana hablé con una amiga que está estudiando y que presenció el sábado, y me dice, qué interesante, que fue inmediatamente a buscar la conferencia, y dice, ¿por qué en la universidad no le dan importancia a esta? Claro. Como que sí las otras, en cambio esta no es espiritual, digamos. ¿No? Mira, en la conferencia, Alicia dice, entre estas conjeturas, la más probable, sin duda, que hay en el ocultismo un núcleo real de hechos todavía no discernidos, en cuyo alrededor, y acá está para mí el temor de Freud, en cuyo alrededor el fraude y la fantasía han tejido una corteza difícil de atravesar. Claro, se presta para muchas cosas. Claro, incluso ahí yo no sé si en la que ya se me gustó tanto que dice de esta gente que va a el caso de una, creo que es acá, de una mujer que se casa, que no puede tener hijos, de que entonces el marido la lleva, cuando ella no puede tener hijos, piensa que es ella, finalmente el marido le confiesa que es él el que no puede tener hijos, ella se desilusiona mucho, entonces, para que vuelva a ser feliz, la lleva de paseo a no sé dónde. El marido, ¿no? Entonces llega justo al lugar donde aparece una medium, alguien, no, pero tienen otro nombre, no me acuerdo cómo le dicen, que es estas personas que leen el pensamiento, leen el futuro, le dicen, ¿no? Entonces ella quiere ir, el marido le dice que no, finalmente ella va a verla y quiere saber su futuro, sin decirle nada de ella. Y este hombre, como por supuesto no podía saber su futuro, y ella parecía más joven de lo que era, le dice, bueno, usted a los 32 años va a tener 2 hijos. Sí. Y ella sabe que no puede tener hijos porque su marido no podía tener hijos. Entonces ella se lo cuenta a Freud como diciéndole, fíjese cómo no sabe esto, que yo no puedo tener hijos, era toda una mentira. Pero Freud encuentra en este decir de ella que en realidad 32 años tenía la madre de ella, cuando ya tenía 2 hijos. Y ella, que tenía una relación tan particular con el padre, con el papá, ella pensaba que quería ser como su madre, ocupar ese lugar al lado del padre y tener los 2 hijos que no podía tener con su marido. Esto es todo lo que arma Freud, pero lo que dice es que esta persona que le dijo eso, en realidad fue por transmisión de pensamiento, que ella en ese momento estaba pensando, claro, y su deseo era ese. Entonces esta persona, este medium, no me acuerdo cómo lo llamaban, le dijo lo que en realidad ella pensaba.
O sea, porque Freud se pregunta, ¿cómo puede ser Claro, que haya ¿cómo gente este hombre le da que, justo? claro, que siga yendo que le lee el futuro, supongamos, a pesar de que hay errores? O sea, Freud dice, ¿cómo? Que lo escuchan, Claro, lo escuchan ¿cómo lo- habiendo errores, dice, no pierden o no caen en descrédito y la gente vuelve? Y dice Freud, a veces no se enojan, a pesar de que lo que le dijo no se cumplió, por decir algo. Porque sin Ujú. embargo, algo de lo que dicen tocaba. Yo Claro. recuerdo algo así como que ah, alguien va a ver a esta espiritista y le dice, su hermano, creo que era el hermano, se va a morir por comer langostas y No. camarones. No, el marido de la El hermana. marido de Yo la esto me lo- Bueno, me ahí está. encanta. Pero Esa resulta parte que me no se encantó. murió de eso. No, pero comía mucho Bueno. y él tenía la esperanza de que muriera. Porque él estaban, eran Pero dos se había dado hermanos un que se atracón, amaban, pero se había dado un se habían atracón atracado y se salvó. y se salvó. O sea que no estuvo tan lejos. Esto es Pero lo que este digo. hombre pensaba que tal vez en otro atacón sí moriría, Sí, que era lo que él realmente deseaba, ¿no? Esto a través del análisis. Le digo algo más antes de terminar. Pero bueno, Conferencia 30. Como ustedes saben, llamamos telepatía al presunto hecho de que un acontecimiento sobrevenido en determinado momento llega de manera casi simultánea a la conciencia de una persona distanciada en el espacio y sin que intervengan los medios de comunicación consabidos de ese momento, ¿no? Que habría el teléfono, el telégrafo. no sé. Sí. Sí, dale. Una premisa tácita es que ese acontecimiento afecte a una persona en quien la otra, el receptor del mensaje, tenga un fuerte interés emocional. Por ejemplo, dice Freud, página 34 para quienes quieran luego verlo. La persona A sufre un accidente o muere, y la persona B, muy allegada a ella, su madre, hija o amada, se entera más o menos en el mismo momento a través de una percepción visual o auditiva. En este último caso, es como si se lo hubieran comunicado por teléfono, aunque no fue así. ¿No han escuchado nunca Sí, algo de esto esto? es lo que te iba a decir. Yo sí, Sí. yo lo he escuchado. Sí. Aquí estamos. Ujú. Esto es lo que le interesa a Freud como científico, decir, bueno, si no lo puedo explicar, tampoco lo puedo refutar. Por eso se hablan de esas verdades. Que es lo que decía, me parece, Daniel, ¿verdad? Es oculto, Ujú. pero son verdades indómitas que están en el título. O sea que no se pueden domesticar. Muy Que hay que, similar. que hay que ver qué se hace con ellas. Claro. Claro. Que dice, Sería lo opuesto a lo ya vivido, ¿no? A lo, ¿no? Porque ahí también ¿no? Uno podría relacionar que lo ya vivido, ¿no? Es, ¿no? Sí, déjà vu, nunca. Y bueno, habría que Localizarlo bien. leer algo y hablarlo. Claro. Marco Antonio, antes de terminar. Sí, me parece que también esta cuestión de la telepatía y el telépata emisor y el telépata receptor, yo recordé cómo a Luis enfatizaba también el asunto de la folía D, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Cuando se hablaba de transmisión de transmisión de contenidos delirantes y alucinantes similares, pero incluso no solo ellos, sino que de una locura compartida. Fíjense que cuando trabajé el caso de Carlota, a mí me llamó mucho la atención que estando ella en una gira política por Yucatán, y Maximiliano habiéndose quedado en la Ciudad de México, en esa gira hay un momento en que ella se encierra y entra en un estado de profunda tristeza, y tiene que ver con que el padre había muerto en Bélgica, pero no es sino hasta que llega a Cuernavaca, casi 2 meses después, ya no recuerdo si 3, que recibe ya la noticia tal cual, pero como ella se había sentido muy mal en el momento en que el padre estaba muriendo y muere, pero que recibe la noticia 3 meses después, que a mí me parecía que tenía que ver con un asunto más bien, más que de telepatía, como una cuestión de folía, de que estaban muy conectados, y que entre otras cosas yo veía que si ella había decidido esta empresa de venir a México, era por un afán de poder del padre, que tenía un poder muy importante en Europa en su tiempo, el rey Leopoldo. Es interesante, lo puede llamar folía de telepatía, quizás uno pueda hacer una diferencia entre una cosa y la otra, pero en esa locura de A2 hay transferencia de pensamiento. Va de un lado al otro. Y yo me dije esto cuando estaba Gloria, pero el discurso analítico, el matema del discurso analítico, tiene un solo sujeto. ¿Por qué no hay dos sujetos?
¿Por qué el matema analista o el analítico tiene un solo sujeto? Bueno, hay dos. Bueno, ahora que vos decís emisor y transmisor, es que ella decía Que no se que puede quién es distinguir. quién, claro. No se puede distinguir. Entonces son dos. Vamos a dejar acá. Les comentamos cómo seguimos. Vamos a trabajar quincenalmente. Vamos a hacer en 15 días la lectura de Rizoma. Rizoma es como la bisagra entre Anti-Edipo y 1000 mesetas. De hecho, se publicó aparte primero y luego se incluyó. ¿Sí? Esto el 25 de agosto. Y después el sábado 4. Sábado 4 de qué, ¿no? Septiembre. No, sábado 4 de septiembre está Valentin Chapelnick, que va a hablar de la máquina de guerra. Valentin, o Valentín en castellano, es miembro de la revista Chimère y está en el comité de redacción. Es muy interesante lo que está planteando. Y dos novedades más. Una es que va a estar Melenot, pero no podemos decirle cuándo, porque no sabemos si se va a poder viajar o no en octubre a Francia. Eso está en entredicho, no sé qué irá a pasar. También que no, pero no sabemos Sí. si se hace una actividad allá que tiene que Claro, estar. no sé si de acá a Argentina podemos ir Vamos a tampoco. poder, pero... Y luego va a estar Enrique Letts. Como seguramente piensan en el apellido, es el hermano, pero no quiero presentarlo como hermano porque tiene su propia entidad y su propia producción. Y ha hecho concepto que se ha hecho muy conocido en el mundo, que es la crisis civilizatoria. Ha estado en Argentina, ha dado varias conferencias, se ha presentado acá. Hay un libro de él, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero después yo voy a ir dando información. Vamos a hacer un diálogo con él. Él está muy interesado en hablar con los psicoanalistas. Como les pasa a los ambientalistas, que quieren escuchar, ver esos cruces. Me dijo que el último libro que él sacó nombra a Lacan, pero no creo que esté acá en Argentina. Hace un diálogo también con Lacan. Así que por ahora estas son las cosas que tenemos preparadas de acá a noviembre. ¿Sí? Y esperamos contar con ustedes para seguir estos diálogos. Gracias y hasta... Buenas noches. Buenas noches. Dentro de 15 días. En 15 días. Chau, chau. Chao. Hasta Chao. luego. Hasta luego.